Cada pueblo tiene sus mitos. A los estadounidenses les gusta el papel de ser quizá un poquito imperialistas, pero en lo más profundo de su corazón se consideran antifascistas. Son los buenos porque pelearon contra Adolf Hitler y buscaron incansablemente el oro nazi. Obligaron no solo a los bancos suizos, sino también a la industria alemana a altos pagos de compensación. El mito de los israelíes es la creencia de que su gobierno, también incansablemente, buscó nazis por todo el mundo y secuestró además a Adolf Eichmann, heroicamente. Y los argentinos siguen agradeciendo todavía a los nazis que, después de la guerra, vinieron al país para colaborar como expertos en la construcción de la industria nacional. Los argentinos aman las leyendas sobre submarinos alemanes frente a la costa patagónica y a bordo de ellos el oro nazi y el Führer con su EFA. Los alemanes también cultivan sus mitos. Se entusiasman con las mujeres de los escombros, la reconstrucción después de la guerra y el milagro económico. ¿Acaso su resurrección de las ruinas no prueba finalmente su superioridad racial? Los mitos se forman en torno a un grano de verdad y un montón de fábulas. Aunque estas bonitas fábulas no sean ciertas, nos hemos acostumbrado a ellas y las amamos. Y al final, el mito se convierte en la historia oficial. Según el mito, los alemanes deben la reconstrucción de su economía a un héroe, Ludwig Erhard. No lo consideran un nazi malo, sino uno de los buenos, demócrata cristiano, ministro de Economía de Konrad Adenauer y más tarde canciller de la República Federal. Sin embargo, es este el hombre al cual la industria alemana debe la salvación de sus caudales escondidos durante la guerra. Jorge Antonio. Más bien no de los buenos, los alemanes lo ignoran. Fue el blanqueador de su oro nazi en Argentina. Lo conocí, lo traté mucho. Me lo presentó primero el presidente de Daimler-Benz, el doctor Haspel, y le dijo que yo iba a hacer una inversión importante en Alemania, y él me dijo, si usted cumple con una inversión importante en Alemania ahora, lo vamos a apoyar después con mucho. Yo dije, quiero una fábrica de camiones, nada más, es una cosa que para ustedes es una cosa sencilla. Dice, pues tendrá la fábrica de camiones, cumpla usted con nosotros. Cuando se vino la operación de los 3.000 taxis, entonces decidió venir a la Argentina, íbamos a inaugurar la usina en la fábrica, entonces él vino, me dijo, quiero ir a la Argentina, y lo invité yo a venir, no lo invitó el gobierno. Después que estaba acá, fui y le dije a Perón, le dije, mire, ha venido el ministro de Economía de Alemania, y dice, ¿cómo no me dijo antes? Tenemos que declararlo huésped oficial. Digo, me parece muy bien, está a tiempo. Y los invité en mi casa, a Erhard, vino Erhard, Panhor, que era un embajador que venía con él, era ayudante de él, y vino Perón. Yo vivía en Martínez, tomaron un té en una tarde que se hizo larga, hizo desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, y ahí se terminó el convenio y se firmó el convenio entre Argentina y Alemania, el primer convenio comercial después de la guerra. Mientras cerraba el convenio comercial bilateral, Antonio pactó una alianza con Daimler-Benz, con un apretón de manos, como lo hace la mafia, un acuerdo de caballeros. Es un convenio de caballeros, un trato de caballeros. Se da la mano y se dice, vamos a cumplir con esto, usted cumple y yo cumplo. Nosotros cumplimos y ellos cumplieron. Nada por escrito. Nada por escrito. Lo que se hizo por escrito fue después cuando se constituyó la sociedad y cuando empezó la sociedad de firme,
ya como socios Daimler-Benz y Mercedes-Benz Argentina, que era yo. En 1951, Antonio fundó, de la nada, Mercedes-Benz Argentina S.r.l. En esta sociedad, él tenía los mismos derechos que la casa matriz en Stuttgart, la Daimler-Benz, dice el Acuerdo de Caballeros. Los miembros fundadores fueron César Rubin y Germán Timmerman. Rubin era cuñado mío y Timmerman era el agregado comercial argentino en Alemania. Y yo le propuse venirse a trabajar conmigo y él aceptó y se vino. Son dos nombres judíos, ¿no? Son nombres judíos, sí. ¿Eran judíos también? Es probable, yo nunca les pregunté. La nueva SRL disponía de 9 millones de pesos como capital inicial. Nosotros participamos en la inversión. Sin embargo, por el momento, esta participación no es oficial. Si alguien pregunta, vamos a contestar que la empresa trabaja con capital argentino. Al poco tiempo, Mercedes-Benz Argentina adquirió decenas de otras empresas. Gracias a testaferros, contratos ficticios, facturas manipuladas y un tipo de cambio paralelo, se lavaba dinero nazi a gran escala. El imperio de Antonio se convertirá en una organización monstruosa, como constatarán los jueces más tarde. Por medio de estas maniobras, Daimler-Benz podía utilizar el capital escondido en Suiza durante la guerra e introducirlo legalmente en el ciclo de la economía alemana de posguerra, disfrazado como exportaciones e importaciones. ¿Lavado de dinero? ¡Qué palabra tan fea! Con lo que nosotros hicieron una suma muy importante de negocios. Yo no sé si usted a eso le llama lavado de dinero. De cierta medida sí, porque ellos querían evitar el secuestro por los que vencieron en la guerra. Ya. Y yo quería hacer una fábrica de camiones. ¿Lo hizo? Y la hice. ¿Pero no le parece que es dinero sucio? No, en absoluto. Al contrario, el dinero que quedaba estaba afuera y volvía al país en máquinas y en automóviles que quedaron en el país, automóviles, camiones, trolebuses, ómnibus, todo eso vino con ese dinero. Pero el origen del dinero, el fortuna de Mercedes-Benz está basado también en el labor forzado de los judíos. No, para nada, no tiene nada que ver. Siempre hay un grano de verdad en el mito. Es verdad que el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial aceleró la derrota del nacionalsocialismo, pero también es un hecho que muy poco tiempo después Estados Unidos volvió a tratar a los alemanes como a sujetos útiles como baluarte contra la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, la búsqueda estadounidense del oro nazi terminó antes de haber comenzado realmente. Por el lado alemán, Ludwig Erhard lideraba la operación. In den Jahren 1939 bis 1942 war einer der wichtigsten Berater der wirtschaftspolitischen Annexion besetzter Gebiete. Vor allem wirkte in Österreich unter dem dortigen Reichskommissar Bürkel. War für die Haupttreuhandstelle Ost in den annektierten polnischen Westprovinzen als Gutachter tätig, immer im Rahmen seiner Tätigkeit dieses Instituts. Und zuletzt auch wieder bei Bürkel Wirtschaftsberater für die Annexion, die wirtschaftliche Annexion des besetzten Lothringen. Diese Geschichte ist erst in den letzten 2 Jahrzehnten rekonstruiert worden und zeigt, dass in dieser Zeit ein uneingeschränkter, loyaler Anhänger der Expansionspolitik der NS-Diktatur war. Und Ludwig Erhard hat dann eine der entscheidenden Blaupausen für die wirtschaftliche Nachkriegsplanung der Reichsgruppe Industrie geschrieben, Kriegsfinanzierung und Schuldenliquidierung. Und da wurden dann Konzepte entwickelt, um über Wirtschaftskapitäne, um über einflussreiche Institutionen und so weiter die Kollaborateure bei Stange zu halten und zusätzlich natürlich den Kapitalexport, den man forcieren wollte,
aus diesem Grund mit einer Kapitalflucht zu verbinden. Und da kommt Straßburg ins Spiel, nämlich es ging natürlich darum, möglichst viele Vermögenswerte ins neutrale Ausland zu schaffen, und zwar jede Art von Kapitalvermögen, keineswegs nur Goldbarren, sondern zum Beispiel auch Aktientransaktionen, Beteiligungen, Blaupausen, Prototypanlagen und so weiter. El 10 de agosto de 1944, poco después de que las tropas estadounidenses aterrizaran en Normandía, se celebró una conferencia secreta en el Hotel Maison Rouge de Estrasburgo. La inteligencia estadounidense se enteró a través de fuentes francesas. El tema era los planes de los industriales alemanes para actividades clandestinas después de la derrota y la fuga de capitales hacia países neutrales. La reunión fue dirigida por el oficial de las SS y director del consorcio Hecho, Friedrich Scheidt, que estaba estrechamente ligado al Deutsche Bank. Era además un alto funcionario del Ministerio de Defensa del Reich. Concurrieron los representantes top de la industria alemana, las empresas Krupp, Messerschmitt, Rheinmetall, Volkswagen. Scheidt explicó que la guerra estaba perdida y llamó a prepararse para el periodo después de la derrota, con la reubicación de la producción, la transferencia de derechos de patente a países neutrales y la fuga de capitales. El Banco de Comercio de Basilea y el Instituto de Crédito Suizo en Zúrich colaboraron en el almacenamiento provisional de capital. Por una tasa del 5%, respaldaron la compra de bienes inmuebles en Suiza. Debemos establecer alianzas con compañías extranjeras, pero cada compañía por sí misma, para no despertar sospechas. Debemos crear condiciones para conseguir grandes préstamos en el exterior después de la guerra. Los industriales alemanes deben prepararse para obtener nuevamente fuerza después de la derrota mediante una ofensiva de exportación. También tendrán que financiar el partido nazi, que pasará a la clandestinidad. El partido nazi es consciente de que después de la derrota alemana es probable que los líderes destacados sean condenados como criminales de guerra, pero planea, junto con los empresarios, acomodar a sus líderes más importantes y menos conocidos como expertos técnicos o investigadores en las empresas alemanas. La OSS, predecesora de la CIA, tomó en serio el informe de Estrasburgo. ¿Se iba a repetir la historia como después de la Primera Guerra Mundial, cuando los nazis se lanzaron a la lucha armada desde la ilegalidad con el apoyo de la industria? La historia de la resistencia nacionalista no necesariamente se debe repetir después del conflicto actual. El partido nazi tiene un plan posterior a la derrota, llamado Plan NN. Pasará a la clandestinidad y se apoyará en movimientos amistosos en el extranjero. Agentes estadounidenses informaron desde Estocolmo, Madrid y Ankara sobre la transferencia de patentes y activos bancarios alemanes. Pero el servicio secreto OSS considera la idea de la financiación de los nazis en la ilegalidad a través de la industria alemana como un puro deseo. Un deseo de los nazis de que el partido sea financiado desde allí. La guerra aún no había terminado, cuando los Estados Unidos ya distinguieron entre el deseo natural del capital alemán, no solo del capital nazi, de ponerse a salvo en el extranjero. Das ist allein schon deshalb unsinnig, weil es ganz intensive Vernetzungen zwischen dem sogenannten Nazi-Kapital und dem übrigen Kapital gab und weil zweitens natürlich vor allem die Großunternehmen, aber auch der gesamte Außenhandel und so weiter voll auf NS-Kurs waren und sich für verdeckte Transferoperationen auch der Nazis engagiert haben. Also das war eine Symbiose. Und diese Analyse des OSS ist sicher falsch gewesen. El dinero nazi consiste en el oro de las víctimas y el oro robado. El oro de las víctimas es,
en primer lugar, el conjunto de los bienes de judíos alemanes, del que el Estado nazi se apropió a través de la IUBA, la contribución al patrimonio de los judíos, y el impuesto para la fuga del Reich. A estos se suman los ingresos posteriores de los campos de concentración, oro dental y textiles. Pero la mayor parte del dinero nazi proviene de los bancos centrales saqueados en los países ocupados, alrededor de 10 veces más que el oro de las víctimas. El sector privado sacó mucho provecho de la arianización de los bienes judíos. En primer lugar, el Dresdner Bank y el Deutsche Bank. Además, el banco Warburg no quiso perderse esta verdadera ganga. Las corporaciones obtuvieron enormes ganancias durante el régimen de Hitler, a través del rearme, del desmantelamiento de las instalaciones fabriles en los territorios ocupados y de la explotación de los prisioneros de guerra y los reclusos de los campos de concentración. A partir de 1935, Daimler-Benz pudo pagar un alto dividendo después de varios años de pérdidas, al menos hasta 1943. En ese año, el CEO de la Daimler, Wilhelm Haspel, sabía que debía juntar reservas para el tiempo posterior a la guerra. Se puede leer en la historia oficial de la compañía. En agosto de 1944, mientras en Estrasburgo se celebraba la conferencia de los nazis, Haspel decidió no invertir más en Alemania y externalizar máquinas y documentos en hangares subterráneos. Además, transfiere 250 millones de marcos del Reich desde la sucursal de Berlín a Stuttgart para salvarlas del Ejército Rojo. En el marco de su guerra económica, Economic Warfare, los Estados Unidos y Gran Bretaña creaban la Operación Safe Haven en 1944. Querían rastrear los capitales nazis en refugios seguros. Al final de la guerra, el ministro del Tesoro estadounidense estimó el monto de los activos nazis escondidos sobre todo en los bancos suizos en $3.000 millones. En octubre de 1945, las 4 potencias victoriosas aprobaron la ley número 5 del Consejo de Control, que ordenaba la incautación de todas las propiedades alemanas en el extranjero, incluso de aquellas en países neutrales. Ocultar estos valores era penalizado. Los aliados controlaban las llamadas telefónicas y el correo con Suiza e interrogaban a los directores de las corporaciones. Pronto tuvieron listas específicas de titulares de cuentas en los bancos suizos. Los grandes estaban presentes: Mannesmann, Bosch, Krupp y Continental, pero también empresas familiares. La Embajada de los Estados Unidos en Berna dedicó un informe especial a la Daimler-Benz. Poseía un paquete de acciones de su sucursal en Zúrich y planeaba usar fondos de su cuenta suiza para adquirir máquinas de la compañía Schäublin en Oberdorf. Pero la investigación se frenó. El señor Schäublin era hombre de confianza de los diplomáticos británicos en Berna, y los investigadores estadounidenses tuvieron que entregar el expediente sobre la automotriz alemana a otra oficina. Muy diferente de lo que cuenta el mito, Estados Unidos mantuvo su mano protectora sobre Daimler-Benz. Un tal William Mossetti del gobierno militar de los Estados Unidos en Stuttgart, vástago de una familia patricia italiana y hombre de la Standard Oil, protegió la fábrica contra el desmontaje. Los franceses quisieron llevarse talleres enteros de Mercedes, pero el gobierno militar de la zona estadounidense protestó porque necesitaba la Daimler, dijo, para el mantenimiento de su propia flota de vehículos. Durante la guerra, el ejército de los Estados Unidos había designado a 27 empresas armamentistas alemanas for destruction, para su destrucción
completa. En la lista de los blancos, Daimler ocupaba el lugar número 10, después de Krupp, Rheinmetall y Thyssen. Pero misteriosamente, Daimler no sufrió en gran medida los ataques aéreos de los Estados Unidos. Solo perdió el 20% de sus máquinas. Obviamente, los Estados Unidos tenían un interés estratégico en la compañía. Se interesaron por las patentes, los planes de construcción e investigación secreta. El 8 de mayo del 45, cuando la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas había sido firmada unas pocas horas antes, comenzaron las conversaciones de los gerentes con el ejército estadounidense. Los norteamericanos preguntaron amablemente sobre el paradero de los ingenieros superiores. Por el ingeniero jefe Carl Friedrich Binder, jefe de la sección de motores. Había desaparecido. Y el CEO de la Daimler se hacía el estúpido. Dijo que él no sabía nada. Todos los documentos estaban en manos de Binder. En junio, el oficial preguntó nuevamente por Binder y sus motores de aviones. El 4 de julio, una delegación de alto rango de la Vigilancia Estratégica de Bombardeo llegó a Stuttgart. Estaba apurada. En Asia, la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. El Pentágono planeaba un ataque contra Japón. Pero, ¿cómo superar la defensa aérea japonesa equipada con tecnología alemana? El CEO Haspel voluntariamente proporcionó información sobre licencias de reproducción, modelos y motores fabricados en Alemania. Los oficiales estadounidenses estaban entusiasmados por tanta ayuda. Para vencer a la defensa aérea japonesa y lanzar exitosamente 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ahora ya no había obstáculos. Contrariamente a la historiografía oficial, Estados Unidos había promovido la operación del lavado de dinero por Ludwig Erhard, Daimler-Benz y Jorge Antonio desde el principio. El señor McCloy, que era el jefe de ocupación en Alemania, yo fui acompañado por Haspel y por Erhard para que nos autorizara la primera salida de maquinarias, a pesar de que todavía ya había una libertad determinada en Alemania. Necesitaban una autorización de McCloy y McCloy nos autorizó. Después fue presidente del Chase Manhattan Bank en Estados Unidos, muchos años después. Con la aprobación de los estadounidenses, Erhard, Daimler-Benz y Antonio pusieron manos a la obra, pero lavar dinero en esa época era difícil, incluso en la Argentina, donde desde 1946 gobernaba el general pro-alemán Juan Perón. En Bretton Woods acababa de nacer un nuevo orden financiero global con el Fondo Monetario Internacional. Los flujos internacionales de capital estaban rigurosamente controlados. Las tasas de cambio eran fijas. Las divisas se debían solicitar al Banco Central. En Argentina, todo el comercio exterior estaba nacionalizado. Cualquier pago del exterior debía ser reportado al Banco Central, que acreditaba el monto en pesos a la tasa oficial. Pero había una política en las sombras. En la otra orilla del Río de la Plata, en Uruguay, el peso argentino se cotizaba muy por debajo de la tasa oficial. Esto significaba que para dólares o francos suizos se obtenían muchos más pesos que en Buenos Aires. Argentina había declarado la guerra al Reich alemán 6 semanas antes de que ésta finalizara. A partir de ahí, todas las empresas alemanas fueron declaradas propiedad enemiga. Thyssen, Mannesmann, Klöckner, Siemens, Schering y Bayer. Su legalización durará hasta los años 70. Para actuar nuevamente en Argentina se necesitaba una compañía que no hubiera invertido allí hasta entonces. Y esa fue Daimler-Benz. Importábamos de Alemania. La empresa era Aguirre Mastro y compañía, tenía representantes de General Motors y representantes de Daimler-Benz.
importábamos. Después, durante la guerra, no se importó nada y quedó eso en banda, sin hacer negocios con Alemania, hasta después de la guerra. Después de la guerra recibimos una comunicación para si nos interesaba seguir representándolo y dijimos que sí. En el 48 fue la primera, en 1948 fue la primera noticia. Y en el 49 yo hice un viaje a Alemania y concretamos la primera operación. En julio de 1950, poco después de la fundación de la República Federal de Alemania, el ministro de Economía, Ludwig Erhard, y el agregado financiero del consulado argentino en Frankfurt, Germán Timmermann, la futura mano derecha de Antonio, estamparon la firma en el convenio Argentina-Alemania Occidental, el CAAO. Preveía una balanza comercial equilibrada. Argentina no solo debería importar automóviles alemanes, sino además exportar bienes como productos agrícolas y minerales por el mismo monto. Las facturas no se pagarían con divisas, sino que se cobraría su valor monetario en bienes. Pero lo decisivo estaba en el apéndice sobre las modalidades de pago. De acuerdo con el artículo 2, el Banco Central de Argentina abriría una cuenta en Alemania y los compradores alemanes transferirían a esta cuenta el importe de la factura de sus importaciones. Se introdujo una moneda artificial, el dólar CAAO, con el valor de cambio del día de la firma del convenio, 7,5 pesos por un dólar. En los años siguientes, el peso pierde valor significativamente frente al dólar, pero el dólar CAAO siguió siendo el mismo. Los negocios millonarios se sellaron sobre esta base con el tipo de cambio manipulado. Era una ventaja significativa para los compradores de autos alemanes, es decir, para Jorge Antonio, y detrás de él estaba Daimler-Benz. Para los alemanes era una ganga, era una cosa extraordinariamente útil, porque ellos necesitaban dinero, necesitaban mucho dinero. Antonio, de origen sirio, fue amigo íntimo del presidente Perón. Su influencia era solo comparable con la del entonces presidente. Era un secreto a voces que era su hombre de paja. Describió un fallo judicial. Durante la guerra, Argentina había suministrado a los aliados y al eje carne, granos y cuero. Era un país tan rico que, como dice el dicho popular, uno se tropezaba con las barras de oro en el Banco Central. Queríamos industrializar el país. Había un gobierno que facilitaba las industrias y facilitaba el desarrollo de las industrias. Yo me apoyé en ese gobierno y me apoyé en las realizaciones que se facilitaban y me dio resultado. Primero, se recuperó el dinero escondido en Suiza. Estos francos y dólares se cambiaron por pesos argentinos en Uruguay y con ese capital Antonio compró decenas de sociedades anónimas. ¿Que fue dinero nazi? Lo dice claramente Francisco Coire, alto funcionario del Banco Central, luego director financiero del imperio de la Daimler en Argentina. En su nombre se emitieron paquetes de acciones que en verdad pertenecían a los alemanes. Supe que en todos los países ocupados había mucha exportación de capitales. Fondos que antes de la guerra o en el tiempo de la guerra estaban ocultos o bajo otra forma en terceros países. Eran fondos de las propias firmas alemanas. En tiempo de la guerra hubo grandes exportaciones de fondos, contrabando de fondos. Esos fondos salían después como exportaciones pagadas. Jorge Antonio confirmó esto. Los alemanes no podían tener dinero afuera, pero lo tenían como todas las empresas importantes de Alemania, por el problema de las 4 potencias ocupantes que tenían sobre ellos un control extraordinario. Eso les permitió a los alemanes obtener un importantísimo crédito. En la inauguración de la nueva fábrica de Mercedes-Benz estuvieron todos presentes. En primer lugar, Ludwig Erhard y Jorge Antonio, con su cuñado Rubín, su hermano Rubén y Timmermann. De Alemania vino la vieja guardia,
Fritz Könnecke y Karl Friedrich Binder. Entnazifizierung stand zwar auf dem Papier, aber die alten Parteigenossen waren doch recht schnell wieder in leitenden Funktionen. Zum Beispiel ein Herr Haspel, langjähriges NSDAP-Mitglied, das nach dem Gesetz Nummer 8 der US-Militärregierung eigentlich keine leitende Funktion mehr hätte einnehmen dürfen, wurde 1947 entnazifiziert, war 1948 schon wieder im Vorstand und konnte nach abgeschlossenem Spruchkammerverfahren sagen, dass die alte Garde im Wesentlichen wieder an Bord ist im Vorstand von Daimler. Der Herr Könnecke, auch ein NSDAP-Urgestein, der es dann noch bis zum Wehrwirtschaftsführer gebracht hat von Hitlers Gnaden, durfte dank Unterstützung eines Stuttgarter Industriellen namens Fahr sich der argentinischen Geldwäsche bedienen und hat dann 1953 die Nachfolge von Haspel angetreten. Herr Binder koordinierte während des Krieges die Flugzeugmotorenherstellung und spielte im Vorstand dann hinterher auch wieder eine große Rolle. Arnold Wicherdill war seit 1936 bei Daimler, auch ein Nazi, hat eine Fabrik im Protektorat Böhmen und Mähren geleitet, in dem Militärausrüstung, Flakscheinwerfer und Motoren produziert worden sind. Und als Vertrauter von Haspel wurde er 1945 Verbindungsmann zur US-Militärregierung und später dann Exportchef und dann Mitglied im Vorstand seit 1952. Baron Arndt von Korff war NSDAP-Mitglied seit dem 1. Mai 1933, also auch einer ganz vom Anfang, hat 1943 Prokura für Daimler-Benz bekommen und das Unternehmen schrieb damals, dass mit ihm ein neuer Ansporn käme und grüßte mit Heil Hitler. Schleyer war ja bis Kriegsende Leiter des Präsidialbüros des Zentralverbands der Industrie für Böhmen und Mähren und zuständig für die Versorgung der Kriegsproduktion der Nazis mit Arbeitskräften, sprich Zwangsarbeitern. Später war er dann in Untertürkheim der persönliche Referent des Haspel-Nachfolgers Könnecke und hat nach seinem Aufstieg im Daimler-Vorstand nach Kriegsende als Scharfmacher gegen die Metallarbeiter eine wichtige Rolle gespielt. Aus den Archiven weiß man, dass die Linken, die Kommunisten, die im Daimler-Betriebsrat nach Kriegsende noch eine wichtige Rolle gespielt haben, das selbstverständlich immer zum Thema gemacht haben aber durch die Deckung durch die Alliierten war dem natürlich kaum beizukommen in der Situation. Daimler quería exportar no solo automóviles, sino también nazis. Eduardo Fachal fue miembro de la comisión interna en Mercedes-Benz en la década de 1970. Nosotros cuando estábamos en González Catán, en la fábrica Mercedes-Benz, trabajando y hablando por ahí con algún compañero al lado de una máquina y venían los jefes o gerentes, decíamos, ojo, cuidado con los nazis. Lo decíamos en forma de chiste o de apodo, pero resulta que con el tiempo nos enteramos que realmente fueron nazis. Juan Ronaldo Tasselkraut nos perseguía a nosotros como gerente de producción en esa época de la dictadura y entregó a la patota militar que lo fue a buscar a Héctor Rato y a Diego Núñez las direcciones y los entregó a él mismo, a Héctor Rato, lo entregó a la patota militar que lo llevó y estuvo detenido, desaparecido durante varios años. En 1951, Antonio recibió una lista de apellidos con supuestos técnicos para acomodarlos en Mercedes-Benz en un puesto directivo. ¿Cómo podía negarle a sus socios este deseo? En una propuesta de von Korff, fueron 16 alemanes que vinieron y von Korff me pidió que le diéramos trabajo en Mercedes-Benz y nosotros le dimos trabajo, le abrimos las puertas, todos los que venían de Alemania querían trabajar y nosotros le dimos los puestos de trabajo y trabajaron ahí y trabajó con su nombre, él no trabajó oculto.
Como Eichmann. Como Eichmann, figuraba como Eichmann. Yo no sabía quién era Eichmann, ni sabía quién eran los otros 16. También estaba el general Tank, entre ellos. ¿Quién más se acuerda? Otro Kleiner, Binder, que usted ya se lo nombré, y no me acuerdo qué otros. Entre esos 16. Sí. ¿Usted nunca pensaba que pueden ser nazis que tienen un problema legal? No me interesaba. A mí me interesaba que la fábrica trabajara y que fuera adelante. Lo de nazis era un problema de los alemanes y de los aliados que habían terminado una guerra. Yo no me ocupaba de la política, me ocupaba de la industria. Pero la especialidad de Eichmann era, digamos, una parte administrativa, no era electricista, digamos, como trabajó en González. Los alemanes se adaptan a todo. Cuando tienen que trabajar de electricista, trabajan de electricistas, así sean administrativos. Y cuando tienen que matar judíos... Pues matan judíos. La gerencia de Mercedes-Benz Argentina estaba conformada por alemanes. No solo aplicaban ahí sus habilidades adquiridas durante el nacionalsocialismo. El general Perón condecora al sabio argentino Dr. Ronald Richter por su... El físico atómico alemán Ronald Richter ayudaba a construir un centro de investigación nuclear en Bariloche. Perón lo condecoraba. En Córdoba, Kurt Tank, antes diseñador en jefe de Hitler de Focke-Wulf, dirigía una fábrica de aviones estatal, a la cual Antonio suministraba partes. La hija de Tank, Helga, era su secretaria privada. Hans Kleiner era hombre de paja de la empresa FAR Argentina. Ha sido miembro del partido nazi desde la primera hora y militante de un grupo armado. Durante la Segunda Guerra desarrolló equipos de aviones para la empresa Schmieding, con mano de obra de los reclusos de los campos de concentración. En 1947, la Policía Federal Suiza lo arrestó en su camino a Buenos Aires. El agregado militar y director de los talleres militares argentinos sacó a Kleiner de la cárcel. Se sabe que los nazis llegaron a la Argentina con la ayuda de la Cruz Roja y del Vaticano. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo entró el dinero nazi? Hay un hecho indiscutible. Los alemanes no transfirieron ni un solo dólar, franco o marco alemán legalmente a la Argentina. Según el Ministerio de Economía alemán, Daimler-Benz había exportado apenas 3,9 millones de dólares en forma de máquinas y derechos de licencia. Cuando viene Mercedes-Benz acá, Daimler-Benz, ¿ellos traen dinero? No, dinero no, traen máquinas. ¿De dónde? De Stuttgart. A partir de 1951 hasta el 55. ¿Y qué máquinas eran? Fue toda una fábrica de camiones. Entonces, si el dinero para la inversión de Antonio no se había transferido, debe haber sido transportado físicamente en billetes. Los gerentes viajaban a bordo de un avión o, si traían grandes cantidades, en barco. El carguero Waterland, por ejemplo, tenía 48 miembros de la tripulación y un solo pasajero cuando llegó a Buenos Aires, un técnico de 46 años, alto ejecutivo de Mercedes-Benz Argentina. Los gerentes volaban desde Zúrich, como lo demuestran las listas de vuelos de migraciones argentinas, e interrumpían el viaje en Montevideo. Allí pudieron cambiar los francos suizos o los dólares al cambio paralelo en pesos argentinos, sin riesgo, porque en la aduana de Buenos Aires los esperaba Jorge Antonio. El 18 de noviembre parten de Zúrich 4 hombres y otros 2 más. Para estas personas se han asegurado en el Golf Hotel habitaciones con 2 camas. El 14 de noviembre partieron de Génova 4 hombres en buque. También para ellos 4 se han reservado habitaciones en el chalet del Hotel Golf. Antonio depositaba montos astronómicos en sus cuentas en efectivo. En enero de 1952 eran 200.000 pesos, anteriormente 85.000 pesos. Eran millones y millones, todo en efectivo. Más tarde, Antonio no pudo exhibir ninguna prueba de cómo había obtenido este dinero.
La primera gran exportación consistió en 3.000 taxis. Se traían sin divisas, es decir, nosotros teníamos que conseguir las divisas. Y las conseguíamos en el mercado, ya sea de los exportadores de cereales o ya sea de gente que quería venir a invertir en la Argentina. Incluso para estas transferencias, Antonio no tenía ningún documento que explicara cómo había entrado el dinero al país y cómo llegó a sus manos. En unos pocos años construyó un verdadero imperio. Los taxis fueron solo el comienzo. Daimler exportaba automóviles, autobuses, camiones, tractores, Unimogs. La Fundación Eva Perón efectuó grandes pedidos. Las entregas se realizaron puntualmente y se pagaron con la unidad contable del acuerdo comercial, al tipo de cambio de varios años antes. En noviembre del 53, Könnecke anunció nuevas inversiones. El monto total de nuestras inversiones se elevaba a la suma de pesos argentinos 182 millones, de los cuales 41 millones se hallaban invertidos en activos de Mercedes-Benz, 24 millones en otras empresas y 117 millones pendientes de inversión. Nosotros tendríamos la mayoría del capital, pero podrían ustedes o sus amigos ingresar también como accionistas. Esa empresa podría iniciarse con un capital de 40 millones, que ustedes transferirían a medida de sus disponibilidades de caja. Convendría prevenir la posibilidad de que dicho capital pudiera ser fácilmente aumentado a, digamos, 100 o 200 millones. Dicha nueva sociedad financiera podría también tener el carácter de inmobiliaria y mandataria. Deseamos que el señor barón von Korff presida la nueva empresa, pero nos agradaría mucho que tanto usted como sus colaboradores integren el directorio. Esta nueva sociedad anónima se denominó Investa y fue administrada por las mismas personas que las otras compañías, von Korff, Antonio, Timmerman. La propietaria era la Daimler-Benz. A partir de ese momento, las compras continuaron a gran escala. Dado que la fundación de una sociedad anónima consumía mucho tiempo, Antonio adquirió las acciones de compañías en quiebra y puso a sus gerentes en la administración. A su imperio se sumaron Suranor, FAR, Talleres Güemes, Deutz, Banco Continental e Inyecto Magnet. Esta última era la fachada del consorcio alemán Robert Bosch. Compraban bienes raíces, tierras, compañías mineras, metalúrgicas y exportaban materias primas a la Alemania de la posguerra. El imperio estaba formado por más de 50 corporaciones y, según Antonio, valía 100 millones de dólares, además de la nueva inversión de Investa con sus 200 millones. Representaba miles de millones. Los extractos de cuenta bancarios demuestran los depósitos en efectivo. 5 de noviembre del 54, 4.550.000 pesos del barón von Korff. 5 de noviembre del 54, adquisición del paquete accionario Suranor. 4.550.000 pesos. 3 de enero del 55, depósito en efectivo de varios socios, 4 millones de pesos. 7 de enero del 55, depósito en efectivo de von Korff, 5.300.000 pesos. 10 de enero, adquisición del paquete de acciones Talleres Güemes, 9.300.000 pesos. La corporación agroalimentaria Favar era particularmente exitosa. Aunque la exportación de granos había sido nacionalizada, los ingresos de Favar se abonaban en la cuenta del Banco Central Argentino en Frankfurt y en la cuenta de la empresa de exportación e importación en Frankfurt llamada Argencer. Allí, en su consejo de administración, figuraba el CEO de la Daimler, Könnecke, y Rubén Antonio, el hermano de Jorge, era gerente. Este último, además, dirigía la oficina de Connex, la financiera de Antonio en Zúrich, que recibía el 10% de la totalidad de las facturas. Costos de crédito
se lo llama elegantemente. Ludwig Erhard estaba encantadísimo, comunicó el CEO de la Daimler Könnecke vía telegrama a Buenos Aires. Las empresas de Antonio ganaban prácticamente todas las licitaciones y se aseguraban las materias primas. Y esto pasó recién 10 años después de finalizada la guerra. En septiembre de 1955, los militares le hicieron un golpe a Perón e intervinieron el imperio entero de Jorge Antonio. Yo fui preso, estuve 2 años y medio, hasta que me fugué, como les conté. La Fiscalía y la Comisión Investigadora Jorge Antonio, la Comisión 11, lo inculparon a él y a sus empleados argentinos, no a la empresa alemana. No pocos de los generales simpatizaban con los nazis. Durante décadas, esta documentación fue considerada destruida hasta que la encontré en el 2003 en el sótano de un banco privatizado. Toda la contabilidad de Jorge Antonio había sido confiscada. Contratos truchos, correspondencia, estados de cuenta bancarios y los movimientos de las cajas negras. Estos documentos nunca fueron publicados. Incluso las autoridades estadounidenses nunca habían acusado públicamente a esta empresa de lavado de dinero. En Deutz se quemaron archivos. En Bonn y Stuttgart se desató el pánico. Los hombres de paja argentinos en la cárcel, todas las cuentas bloqueadas, los envíos de las mercancías detenidos y la construcción de la fábrica de camiones suspendida. Los investigadores encontraron muchas evidencias de lavado de dinero y fraude serio y sistemático. Desde septiembre de 1952, la empresa Coar, parte del imperio de Antonio, había vendido vehículos con la estrella, muy por debajo del precio. Así se redujeron las ganancias y los impuestos. Por supuesto, tenían que rendir cuentas a los propietarios alemanes sobre las ganancias en negro. Estos comprobantes los guardaron en la carpeta llamada Dinero Negro. Esta carpeta también fue confiscada. El monto total de sobreprecios alcanza 208 millones y el monto total de deudas al fisco alcanza 380 millones. Daimler invitó a altos mandos militares argentinos a una demostración de productos armamentísticos alemanes. Cada oficial recibió un excelente estímulo financiero para el viaje. Jueces y fiscales habían recibido comisiones e incluso un Mercedes para agradecerles por no haber protestado contra las manipulaciones del tipo de cambio en el modo de pago. Según el Banco Central argentino, el intercambio comercial con la corporación alemana no se había realizado en forma equilibrada tal como fue acordado en el convenio CAO. Exportaciones e importaciones no llegaban a la misma cantidad. De otra forma, el Banco Central argentino habría sido prácticamente vaciado. Es un hecho que hasta 1955 $63 millones habían sido transferidos desde Buenos Aires a Alemania. Daimler-Benz nunca pudo explicar qué bienes había recibido por esos 63 millones, ni con qué dinero Antonio había comprado su imperio. Ni los bancos alemanes ni los argentinos habían otorgado préstamos. Mercedes-Benz había importado bienes por un valor de $45 millones en 2 años y medio. 14 millones procedían del Banco Central argentino y 31 millones fueron pagados sin mover divisas, es decir, compensados con exportaciones. Sobre estas contradicciones, Antonio y sus cómplices fueron interrogados. Sí, él posee el 44% de Mercedes-Benz, pero solo en el papel, admitió Antonio. La verdadera propietaria era Daimler-Benz. Él había trabajado como fideicomisario. Sus únicas posesiones reales consistían en su mansión, su yate y algunos autos. Binder
admitió en el interrogatorio que era hombre de paja de la Daimler. El vicepresidente, Barón von Korff, dijo que solo 2 de los 40 millones que poseía oficialmente en Mercedes-Benz eran suyos. ¿Cómo consiguió introducir al país estos 2 millones? Sigue siendo su secreto. Timmerman explicaba cómo y en qué medida había falsificado las facturas. En diciembre de 1957 se emitió el veredicto. Mercedes-Benz fue una monstruosa organización. Impone desmontar y destruir todas las monstruosas organizaciones y combinaciones originadas en el proceso de corrupción. La gigantesca expansión que tuvo en el corto lapso de 3 años aproximadamente solo le fue posible realizar contando con la ayuda e influencia directa del funcionario que detentaba la más alta autoridad nacional y con el uso indiscriminado del Fondo de Divisas de una nación. Todo el patrimonio del imperio recayó en manos del Estado. Absurdo, comentó la dirección de la Daimler en Stuttgart, y apeló a la solidaridad de sus colegas del gran capital. El gobierno argentino ignora los principios más fundamentales de la inviolabilidad internacional de la propiedad. Las negociaciones con la junta militar habían llegado a un punto muerto. En Bonn y Stuttgart preferían esperar las elecciones de febrero de 1958. No valía la pena hablar con los generales, opinaban. Schleyer y Vigodil volaron a Buenos Aires. Sabían que necesitaban ayuda para salvar los bienes confiscados. Recibieron esa ayuda de un hombre que ya les había protegido en 1945, cuando era un alto funcionario del gobierno militar de los Estados Unidos en Stuttgart, William Mosetti. En el 58 se encontraba como director de la Mobil Oil en el Congo belga. Ahora lo nombraron gerente general de Mercedes-Benz Argentina, y él sabía qué hacer. Argentina volvió a la democracia en el mismo año, 1958. El nuevo presidente quería resolver el problema y abrió el camino para la fábrica de camiones. Los jueces entendieron. Otra sentencia reconoció a Daimler-Benz como propietario legítimo del 54% de Mercedes-Benz Argentina, informó la embajada alemana al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bonn. La intervención se levantó y se transfirió una multa fiscal a una nueva corporación. Las otras compañías de Antonio se liquidaban o se reestructuraban. El negocio con el dinero nazi se normalizó. Con Mosetti, la fábrica de Mercedes abrió sus puertas. Así, Estados Unidos allanaba el camino para la legalización del capital escondido durante la guerra. El dinero nazi ahora estaba limpio. Uno mirando, digamos, los hechos históricos, uno piensa que con la ayuda de los argentinos o con la ayuda de empresas que ya antes de la guerra colaboraron con, por ejemplo, Daimler-Benz, se salvó parte del tesoro nazi. No lo entiendo así. ¿Cómo lo entiende? No lo entiendo así. Yo creo que se salvó el trabajo de los alemanes. Se salvó el trabajo de los alemanes y el entusiasmo que tenían los alemanes por volver a rehacerse. Y veían las posibilidades. Jorge Antonio no salió pobre de todo esto. Daimler-Benz quería comprar sus derechos en Mercedes-Benz Argentina y en 1960 selló con él un contrato. Aunque Antonio, de acuerdo con sus propias declaraciones, solo actuó como hombre de paja, Daimler lo recompensó. Los caballeros se pusieron de acuerdo. En la década de los 90, Antonio volvió a cobrar. El presidente Carlos Menem lo compensó con $70 millones por la expropiación por parte de la Junta Militar, una expropiación que nunca ocurrió. Antonio murió en Buenos Aires en el 2007, en paz. Por eso la operación nuestra fue un maná del cielo que le llegó a los alemanes. ¿Todos ganaron al final? Daimler-Benz pudo reactivar sus reservas
e incluso recibió una compensación del seguro estatal Hermes por las pérdidas en Argentina. A Alemania, la derrota en la Segunda Guerra Mundial le salió barata. Por el daño total de por lo menos 385.000 millones de dólares causados por el régimen de Hitler, tuvo que pagar solo una fracción como compensación. Sie haben also faktisch mit allen Entschädigungen, mit allen Kapitaltransfers, mit den ganzen Reparationsleistungen der sowjetischen Besatzungszone der DDR und vor allem den natürlich international ausgebreiteten Wiedergutmachungsaktivitäten etwa 80 Milliarden, also umgerechnet 80 Milliarden US-Dollar, Preisbasis 38, geleistet. Das ist das Vierfache. Aber gemessen an dem Gesamtausmaß der Zerstörung ist das natürlich gerade mal etwas mehr als ein Viertel gewesen. Israel recibió un pago de reparación de 3.500 millones de marcos y la Conferencia de Reclamos Judíos otros 450 millones. Las comunidades judías en los países socialistas no recibieron nada y los que huyeron a América Latina recibieron cantidades mínimas de la Conferencia de Reclamos, por ejemplo, 48.000 en 1957. Gran parte del dinero de las reparaciones se usó durante la Guerra Fría para sacar a judíos fuera de los países socialistas y llevarlos a Israel, algo que no estaba previsto en el tratado, pero la CIA tuvo un gran interés en hacerlo con estos fondos. En total, las víctimas del nacionalsocialismo recibieron una quinta parte de lo que se pagó a los victimarios. Wichtig ist festzuhalten, dass die NS-Täter, und zwar sowohl die Funktionselite in ihrer gesamten Bandbreite, die politische Funktionselite und die militärischen Akteure der Wehrmacht und der Waffen-SS, übrigens auch der ausländischen Legion der Waffen-SS, ja, Rentenzahlung bekam nach dem Bundesversorgungsgesetz, dass es ein 131er-Gesetz gab, es gab Häftlingsentschädigungsgesetze und so weiter. Die belaufen sich umgerechnet, wir haben das hochgerechnet, auf 306 Milliarden Euro. Ja, und denen steht ein Betrag von vielleicht 50 oder 60 Milliarden Euro gegenüber, der an die Überlebenden der NS-Verfolgten und an die NS-Verfolgten selbst gegangen ist. A Alemania le resultó muy económico la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no participamos, los argentinos no participamos en ninguna guerra mundial, no cometimos los crímenes que cometieron los nazis y sin embargo, como pueblo, estamos pagando muy caro la deuda en la cual nos sometió la dictadura militar en 1976. En los años 70, Fangio, el que está acá a mi espalda en su monumento, era el presidente de la Mercedes-Benz en la Argentina. Él, como miembro del directorio, junto con el equipo económico integrado por Domingo Cavallo, estatizó la deuda que tenía privada Mercedes-Benz de 92 millones de dólares en deuda estatal, en deuda pública. Was uns eigentlich gerade als Deutsche lehren sollte, dass man vor dem Hintergrund dieser Erfahrung eine völlig andere Politik gegenüber Ländern wie Griechenland machen müsste, nämlich statt diese Länder mit Knebelverträgen zu zwingen, soziale Errungenschaften dramatisch zusammenzustreichen und das Land nahezu in den Bankrott zu treiben, ihnen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich aus eigener Kraft wieder auf die Füße zu kommen, indem man ihnen nicht die Kehle zudrückt. Ich würde zunächst daraus die Lehre ziehen, dass diese Art der Schonung der Deutschen, die natürlich von den US-Amerikanern durchgesetzt worden ist, das haben wir in den Akten ganz deutlich gesehen. Es gab sogar Widerstand seitens Frankreichs, Großbritanniens und so weiter. Die USA haben sehr früh, nämlich seit dem Frühjahr 1947, auf einen strategischen Pakt mit der westdeutschen Machtelite gesetzt und sie haben seit 1947 auf eine Spaltung Deutschlands gesetzt, um genau diese Konstellation durchzusetzen und die westdeutsche Machtelite als ihren zentralen Juniorpartner für ihre Weltstrategie
im Kalten Krieg zu nutzen. Und von daher ist das meines Erachtens der größte historische Fehler gewesen, dass die Deutschen so gut weggekommen sind, im Londoner Schuldenabkommen und so weiter, auf Kosten aller anderen, nämlich auch auf Kosten der kleinen Alliierten in Europa. Und vor allem an diesem Punkt, meine ich, ist eine abschließende Korrektur notwendig.